Hola, soy Joel Cañarte, psicólogo clínico y consultorio Social Vic, y quiero conversar contigo hoy sobre la ansiedad en la infancia. La ansiedad es una respuesta normal, es una respuesta ante una situación de amenaza o peligro. La dificultad de la ansiedad es cuando se activa de manera inadecuada en el momento que no debería activarse. La ansiedad es una respuesta fisiológica ante un peligro. Es una respuesta que se da y que se puede también entrenar. Es importante conocer que entre el 9 y el 21% de los infantes pueden desencadenar este tipo de patologías, la ansiedad infantil. Quédate con nosotros para que puedas conocer un poco más sobre este tema. La ansiedad infantil, como ya lo viste, es una respuesta fisiológica que se da en nuestro organismo. Es una respuesta adaptativa que nos pone en alerta ante posibles amenazas, por lo que es una emoción que una persona puede llegar a experimentar, ¿verdad? Nadie está a salvo de poder tener este tipo de situaciones, menos aún los niños, que cumple una función que no es mala, siempre que se mantengan los niveles normales de los niños, ¿verdad? Hay situaciones que pueden generarle ansiedad en un niño. ¿Cuáles son? Un cambio de escuela, un cambio de actividades, un cambio de ciudad, una separación de entre padres, ¿verdad? El fallecimiento de un ser querido. Esos son eventos que van a generar ansiedad y van a como una respuesta ante esta situación. Entonces allí lo ubicamos como una ansiedad situacional. Cuando esta ansiedad trasciende en el tiempo y comienza a generar situaciones que van a provocar que este niño comience a tener una afectación a nivel de sus emociones, a nivel de la parte fisiológica, a nivel educativo, escolar, ¿verdad? Educativo escolar, a nivel familiar y a nivel sociocomunitario. Eso provoca que esta ansiedad ya la vayamos a reconocer como la parte patológica. Es muy común que en la consulta acudan niños con sudoración palmar, plantar, sensación de ahogo, aislamiento, irritabilidad, que son síntomas que podemos un poco entender y podemos observar que puede ser inicio a un proceso de una patología ansiosa. ¿A qué se debe la ansiedad? Hay niños que la desarrollan y hay otros que no. Indistintamente de que por qué la puedo tener, hay que tener claro que los trastornos de ansiedad son multifactoriales. Es decir, no es una situación a una respuesta específica. Entonces, como tal, hay eventos que pueden predisponer la parte genética, la historia familiar, los eventos precipitantes, los eventos predisponentes. También son situaciones que pueden alterar el curso del desarrollo de un niño y provocar patologías como lo que es la ansiedad infantil. ¿Cuáles son los principales síntomas? Te los describo ahora. Preocupación excesiva, un niño con muchos pensamientos, un niño que piensa muy rápido, muy acelerado. Vas a encontrar un niño con muchas dolencias físicas, pérdida de apetito, dolor de cabeza o de estómago, náuseas, arcadas, sensación de querer vomitar, hiperactividad o agitación psicomotora, inquietud en las actividades diarias. Entonces creemos que es un niño con hiperactividad, cuando sí, en realidad es un niño con un nivel de ansiedad muy alto, y eso hace que estén en su silla, se mueven de un lado a otro, caminan, corren, hablan, no se están tranquilos. Hay que distinguir un poco la ansiedad de la hiperactividad también. Va a presentar problemas para dormir, va a presentar insomnio o hipersomnolencia o pesadillas incluso. Es un niño que puede empezar a orinarse en la cama una vez que ya se ha superado esta etapa de aprender. Va a haber cambios emocionales o anímicos como rabietas, llanto, tristeza, agresividad, irritabilidad, el querer evitar continuar o hablar o comunicarse con sus amigos, el negarse a ir a la escuela. Puede haber un miedo a la separación
que son estos niños que tú quieres ir a algún lado y comienzan a llorar, a llorar, a llorar mucho, ¿verdad? Estas situaciones tenemos que tener muy en cuenta y estar alertas a estas situaciones como tal. Timidez también es otro síntoma, retraimiento social, tendencia a evitar a la gente, aparición de múltiples miedos que anteriormente no se los tenía, infantilización o vuelta a comportamientos más propios de cuando él era un niño más pequeñito, ¿ya? Y puede aparecer también estrés y también propiamente la ansiedad fisiológica. Entonces, es muy importante poder tener en cuenta este tipo de síntomas en tus niños, en los niños que están a tu alrededor, ¿verdad? En los que compartes el tema de la crianza, la convivencia, o puede ser algún tipo familiar muy cercano. Entonces, esta información nos va a permitir conocer y reconocer qué genera la ansiedad. Ahora, ¿hay solución? Sí, hay solución. Aquí en Consultorio Social Vic tenemos los profesionales que nos van a permitir poder trabajar directamente con la reducción de estos niveles de ansiedad. Hay que entender que la ansiedad no desaparece, ¿ah? La ansiedad es una respuesta normal del cuerpo. Lo que aprendemos dentro de terapia es a regular la ansiedad y saber y distinguir cuándo sí debo presentar este tipo de alertas y cuando no, y esa respuesta exagerada lograr regularla. El tratamiento que nosotros utilizamos es un enfoque cognitivo-conductual que va ligado a poder aprender a controlar los niveles de ansiedad, aprender a controlar también los pensamientos automáticos. ¿Qué puedes hacer para empezar? Debes de tener en cuenta que eventos estresantes van a hacer que los niños tengan más ansiedad. Cambio en las rutinas muy bruscas van a hacer que los niños tengan un mayor nivel de ansiedad. Por lo tanto, tienes que establecer rutinas claras en la mañana, levantarse, dormirse a una misma hora, alimentación a una misma hora, caminatas diarias, es muy importante, actividades lúdicas, no gritos, no agresión física ni psicológica hacia los niños, no culpar de situaciones que tal vez ellos no tienen un control, como por ejemplo, nos separamos de la familia por tu culpa. Cuidado, esos son discursos que tenemos que tener en cuenta y que no podemos reproducirlos. Entonces, muy importante considerar que los niños son como una esponjita que van absorbiendo todas aquellas cosas que van viendo alrededor. Entonces, si eres una mamá o un papá con un nivel de ansiedad muy elevado, eso va a provocar también que él aprenda esa respuesta patológica de eventos o de situaciones distintas que no debería activarse la ansiedad como tal. Entonces, esto es muy importante, trabajar con tu niño, con los miedos que presente, darle mucha seguridad, mucho amor, mucha tranquilidad y mucha paz como padres o como cuidadores, porque si tú como adulto no logras regular tus emociones, tampoco tu niño no va a poder aprender a regular las suyas. Entonces, en Consultorio Social Vic contamos con las pruebas estandarizadas que nos van a también a permitir tener en cuenta y evaluar de manera adecuada si este niño o niña o incluso adolescente está presentando un grado de ansiedad y cuál es el grado que va a tener en cuanto a su nivel de ansiedad. Recuerda que hay diferentes grados de ansiedad y hay que irlos trabajando y hay que irlos evaluando como tal. Entonces hay que tener en cuenta que pueden existir patologías concomitantes que hay que atender de manera profesional. Esta es una problemática que se da en muchos niños, más aún ahora en esta pandemia que hemos atravesado, se han disparado, se han incrementado la consulta clínica por este tipo de situaciones que se pueden dar. Ahora que él es pequeño, tiene una mayor posibilidad de mejorar mucho más rápido y mucho mejor. Es importante que los cambios se den a nivel global, a nivel familiar también. Una familia estresante, una familia que genera también estrés, es una familia que
no va a ayudar a que avance a un niño en el desarrollo de los niveles, en el desarrollo de este tipo de problemas, en la resolución de este tipo de problemas. Entonces la familia también tiene que colaborar, tiene que hacer actividades que permitan que este niño o esta niña pueda vivir de una manera mucho más adecuada. Entonces fue un gusto compartir contigo esta información. Recuerda, cualquier inquietud que tengas nos puedes comunicar a este número que va a aparecer en pantalla, ¿sí? Es el call center donde puedes comunicarte directamente conmigo o con algún profesional de psicología clínica como tal. Es un gusto y esto fue un video más de Consultorios Psicológicos Social Hasta pronto.